Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Ahora mismo acaba de llegar la caja. Esto fue un trato que hice en los clasificados de aquí de Múnich. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a abrirlo. A ver, denme un segundito para abrirlo. Bien, esta es la caja donde me mandan unas cuantas orquídeas. Tengo que tener mucho cuidado para sacarlas. ¡Ay, qué maravilla! Mira, este tipo de material yo nunca lo había encontrado. ¿Verdad que todos los días se aprende algo, verdad? Estoy encantada, sinceramente. Estoy encantada. Vamos a ver cómo busco unas cuantas macetas, ¿verdad? Para empezar a dividir. A ver, vamos a poner. Vamos a esta que está aquí. Sacamos. A ver, esta que está aquí tiene orquídeas blancas en una rama bastante larga. La vamos a poner aquí. Vamos a poner ahí mientras tanto, ¿verdad? Sinceramente ahora tengo esta maceta. Vamos a ver aquí. A ver, seguimos mirando. Aquí tenemos una orquídea. Hay que arreglarla un poquito. A ver. Aquí tenemos otra. Está bastante bien. Bien, vamos a poner aquí. Ponemos dos. Aquí tenemos una tercera. Vamos a ponerla aquí y con esta son 4. Voy a buscar otra maceta a ver qué tal. Casualmente yo ahora mismo estaba organizando la mesa, pero no me imaginé que iba a llegar la caja tan pronto. Bien, seguimos mirando por acá. Bien. Aquí miren la varita. Qué bien. Miren qué bien, con botones y todo. Ponemos aquí. Aquí, a ver. Esta no tiene varita. Pero está bien. Vamos a ponerla aquí. Yo tengo tremendo desorden encima de la mesa, sinceramente. Bien, esta está muy malita. Muy malita está. Vamos a ponerla ahí mientras tanto. Esta está bastante malita. Vamos a ponerla ahí. Por acá tenemos otra más con orquídeas, flores de orquídea blanca y botones. Y está bastante buena. Bien, vamos a buscar otra maceta. Bien, por acá tenemos esta. Esa hoja no va muy bien, pero en general está bastante buena la plantita. Vamos a buscar una maceta para ubicarla. Y aquí tenemos un keiki chiquitito. Y esta es la última, que tiene una varita con botones. Pues bueno, eso es todo lo que había dentro de la caja. Estoy contenta, ¿verdad? Porque esto, si usted lo va a comprar en el supermercado, pues sí, imagínense. Vamos a contar cuántas orquídeas son. A ver, aquí tenemos 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con esta que está aquí. Bueno, tenemos 12 orquídeas, hay un keiki y 2 que no van muy bien. Le quitamos esas 3 y podemos decir que tenemos 9 orquídeas que no están mal. A estas las voy a poner ahora mismo en agua, esas que están patisecas. Las voy a poner en agua, voy a buscar rápidamente algo. Déjame ver porque miren el desorden que hay encima de la mesa. Miren cómo está ese desorden. Increíble. Tengo que ver, tengo que buscar. A ver si encuentro algo que sea chiquitito. O si no, las pongo las 3 juntas, ¿verdad? Esta es la que está divina. Esa está muy bien. Pero estas 2, pero igual. Yo creo que ya se hizo lo que Dios quiso. Vamos a disfrutar. Este tipo de oportunidades se dan muy pocas. Podemos decir que he tenido suerte. Orquídeas blancas siguen entrando a casa de Morita. Incluso con botones. Pero bueno, esta orquídea parece que no recibía mucha luz. Pero está florecida, ¿verdad? Entonces, bueno, señor, pues aquí tienen la cajita, ya ha llegado. Estoy contenta. Voy a buscar dónde poner esto. Y este keiki lo voy a poner en agua. Vamos a dejarlos que ellos se humecten un poco, porque miren, eso se está partiendo ahí. Por ahora no podemos estar haciendo ningún estrés añadido. Vamos a dejarlo. Este está muy bien. Yo lo voy a dejar así como está, ¿verdad? Y entonces pues lo único que tengo que hacer es buscar algún recipiente chiquitito y todo el mundo contento. Pues me voy despidiendo. Esto prácticamente ha sido una ganga. No me puedo quejar, sinceramente. Vamos a contar el keiki. Y entonces estas 2 las sacamos de la cuenta y decimos, bueno, 10 orquídeas que hemos rescatado en los clasificados. Y no nos podemos quejar. Estoy bastante contenta de que haya llegado el paquete. Ahora tengo que entrar a los clasificados y darle mi opinión al señor. Esto yo no voy a decir nada porque ya, ¿para qué? Vamos a darle la oportunidad. Porque este tipo de orquídea es un reto, ¿verdad? Eso es un reto. Entonces vamos a aceptar el reto y vamos a salir adelante. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.